Dicen que el destino tiene formas misteriosas de poner a prueba el alma. Pero lo que vivió Arturo Montes, un hombre hecho de acero financiero y heridas de pasado, superó cualquier predicción. Durante más de 2 décadas, Arturo visitó el mismo lugar cada semana. El mármol de aquella lápida no solo guardaba los restos de su esposa fallecida, Clara, sino también los últimos pedazos de su alegría. Era un millonario en cifras, pero pobre en esperanza. Nada llenaba el vacío, ni su mansión con vistas al valle, ni su firma de inversiones que aún batía récords, ni su colección de autos clásicos. Todo eso era solo un ruido de fondo en su rutina silenciada por el duelo. Hasta que un amanecer helado lo cambió todo. Aquella mañana de invierno, mientras el cielo descargaba copos como si fueran memorias, Arturo distinguió una silueta temblorosa frente a la tumba de Clara. Una joven, empapada por la nevada, sostenía en brazos a un bebé envuelto en mantas delgadas. No pertenecía a ese lugar, y sin embargo, parecía llevar el mismo peso que él en los hombros. Algo en el rostro de la joven, en la forma en que tocaba la lápida, lo inquietó profundamente. Se acercó, con pasos contenidos, como si la escena frente fuera un eco de otra vida. Ella se giró al sentir su presencia. Sus ojos eran oscuros, agotados, pero extrañamente familiares. «Perdón», susurró la joven con voz entrecortada. No quería molestar. Solo necesitaba un lugar donde pensar. Arturo no respondió al instante. Su mirada se quedó en aquel bebé dormido, con un mechón dorado cayéndole sobre la frente. Un estremecimiento le recorrió la espalda. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó al fin, con voz serena. Valeria Cruz. «Y este pequeño es mi hijo, Tomás». La respuesta hizo que algo en su interior se quebrara. «Cruz». Ese apellido le sonaba, como una campana lejana resonando desde un pasado olvidado. «¿Conociste a Clara?», soltó Arturo, sin apartar la mirada. Valeria bajó la vista. Dudó, y entonces lo dijo. «No exactamente. Acabo de enterarme de su existencia hace poco. Vine porque necesitaba verla. O al menos, sentir que alguna vez estuvo aquí». Algo en su tono era distinto. No era solo pena, era algo más hondo, más íntimo. Arturo no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que su historia apenas comenzaba. El silencio entre ellos se hizo espeso, como si cada copo de nieve que caía agregara una capa más a un misterio sin nombre. «Ven conmigo», dijo Arturo, de repente, con una determinación que ni él mismo entendía del todo. Valeria lo miró, sorprendida. «¿Perdón? Tengo el auto esperándome afuera. No puedes quedarte aquí con un bebé, no en este frío. Al menos deja que te lleve a un lugar donde puedas entrar en calor». Valeria dudó. Era evidente que no estaba acostumbrada a recibir ayuda, mucho menos de un completo desconocido. Pero Tomás comenzó a inquietarse entre sus brazos, llorando por el frío, y eso la hizo asentir en silencio. El trayecto hasta la mansión fue silencioso. Arturo no le preguntó nada más. Solo la miraba de reojo, como quien intenta leer entre líneas de una novela que aún no ha sido escrita. Y Valeria, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar mirar por la ventana, como si temiera que el pasado la alcanzara si bajaba la guardia. Al llegar a la enorme residencia, el calor y el silencio de la entrada parecieron abrumarla. Valeria quedó inmóvil unos segundos, observando la amplitud, los techos altos, los cuadros elegantes, las paredes que parecían no haber escuchado una risa en años. Arturo le ofreció una taza de té caliente. Ella la tomó con ambas manos como si sujetara algo más que una bebida, tal vez un ancla, tal vez un escape. «Dijiste que descubriste a Clara hace poco», dijo Arturo mientras se sentaban en la sala, aún con las brasas crepitando en la chimenea. «¿Cómo sucedió?». Valeria tomó aire. «Mucho», como si su respuesta fuera a cambiar todo. «Fui adoptada cuando era bebé. Mis padres adoptivos murieron cuando tenía 19 años, y desde entonces comencé a buscar respuestas. El año pasado encontré algunos documentos, cartas, fragmentos de papeles que habían sido guardados por años. Fue así como descubrí su nombre. Clara». Arturo se quedó helado. Por un instante, sus dedos temblaron.
¿Estás diciendo que Clara era tu madre? Valeria asintió, bajando la mirada. Sus ojos se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. No vine a reclamar nada, ni a molestar a nadie. Solo necesitaba entender de dónde vengo. ¿Quién era ella? Pero cuando llegué, lo único que encontré fue una tumba. El pequeño Tomás murmuró dormido en su regazo. Valeria lo sostuvo con ternura, y Arturo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Entonces, si tú eres su hija, eso significa que ese niño. La frase le quedó suspendida en la garganta. Valeria levantó la mirada, empapada de lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo más difícil de explicar. Él es tu nieto, Arturo. Y con esa revelación, la noche se partió en dos. La frase flotó en el aire como una explosión silenciosa. Un nieto. Arturo apenas podía creerlo. Durante años había llorado la ausencia de una familia, y ahora esa familia estaba sentada frente a él, con un bebé en brazos y un pasado envuelto en sombras. No puede ser, susurró. Clara nunca me habló de esto. Jamás me dijo que tuvo una hija. Tenía solo 19 años cuando me dio en adopción, explicó Valeria. Según los papeles que encontré, lo mantuvo en secreto hasta el final. Arturo se levantó bruscamente. Caminó de un lado a otro, con las manos en el rostro. Parecía un hombre golpeado por una tormenta que no sabía de dónde venía. Pero nosotros intentamos tener hijos, exclamó. Lo hablamos tantas veces. Clara siempre me dijo que era tarde, que no estaba lista. Nunca me dio ninguna señal. Valeria lo miró con dolor, pero no con reproche. No la estoy juzgando. Solo intento entender. Yo tampoco sabía nada. Ni quién era ella, ni quién eras tú. Me lancé a buscar respuestas, y me encontré con una tumba. Eso fue todo. Arturo se desplomó en el sillón, cubriéndose el rostro. La imagen de Clara, la mujer que había amado más que a su propia vida, se deshacía en su mente. ¿Cuántas verdades le había ocultado? ¿Y tú? ¿Tú estás segura de que Clara es tu madre? Valeria asintió, sacando una carpeta del bolso. Dentro había documentos desgastados, una vieja foto de hospital con una mujer joven, demasiado joven, y una nota escrita a mano con un nombre, Clara V. Ríos. Arturo tomó la foto con manos temblorosas. Reconocía esos ojos, esos labios. Era ella, Clara, años antes de conocerlo. Entonces entendió. Clara había llegado a su vida ya marcada por un secreto, uno que eligió enterrar, por miedo, por vergüenza o quizás simplemente por amor. Pero lo más desconcertante no era eso. Era que en medio de esa verdad dolorosa, algo dentro de Arturo empezó a vibrar. Esperanza. Quiero saber más, dijo finalmente. Sobre ti, sobre tu vida, sobre él. Valeria lo miró sorprendida. ¿De verdad? ¿Quieres? He estado solo mucho tiempo, Valeria. Y si hay algo de Clara que aún vive, quiero conocerlo. Quiero conocerlos a ustedes. Las lágrimas se le acumularon sin permiso. El fuego crepitaba a su lado, pero lo que realmente le calentaba el pecho era esa pequeña criatura que dormía ajeno al peso de tantas verdades. Tomás. Valeria asintió con la cabeza, rompiendo en llanto contenido. Por primera vez en años, sintió que alguien la estaba viendo, realmente viendo. Y entonces, sin que lo esperaran, el pasado golpeó otra puerta, y traía aún más secretos bajo el brazo. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Caminó por la casa como un espectro, con la fotografía de Clara en la mano, esa versión de ella que nunca conoció. Joven, asustada, ocultando una vida. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como un eco imposible de silenciar. Ella era mi madre. Y ahora, Tomás, su nieto. Un vínculo de carne y sangre que había existido todo este tiempo sin que él lo supiera. Pero había algo más, algo que no encajaba. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Había una persona que podría tener las respuestas que le faltaban. Alguien del pasado de Clara. Daniel Vega. Daniel había sido cercano a ella, mucho antes de que Arturo entrara en su vida.
Habían perdido contacto cuando Clara se mudó y comenzó su relación con Arturo. En ese momento no lo cuestionó. Pero ahora, con esta revelación, todo adquiría un nuevo significado. Lo localizó en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Daniel lo recibió con una mezcla de sorpresa y culpa que no supo disimular. «Arturo, vaya, no esperaba verte. Tenemos que hablar». En el pequeño estudio donde se refugiaba del mundo, Daniel sirvió 2 cafés, pero solo uno fue tocado. ¿Tú sabías que Clara había tenido una hija antes de conocerme? Daniel guardó silencio. Luego bajó la mirada, como si una parte de él se quebrara por dentro. «Sí», respondió finalmente, con la voz rota. «Yo estaba con ella cuando se enteró de que estaba embarazada». Arturo se quedó de piedra. «¿Por qué nunca me lo dijo? Pasé 20 años a su lado». «Porque tenía miedo», dijo Daniel, con amargura. «Miedo de perderte, de que la vieras diferente. Pensó que si te lo contaba, destruiría lo que habían construido». «¿Y tú? ¿Por qué no me lo dijiste?» Daniel levantó los ojos, humedecidos. «Porque no era mi historia que contar». Arturo lo observó. Algo en su interior comenzó a enfriarse. Un pensamiento terrible asomó. «Daniel, ¿tú eres el padre?» El silencio que siguió fue la única confirmación que necesitaba. «Fue un error, una noche», murmuró Daniel, casi suplicando comprensión. «No lo supe hasta años después, cuando encontré los papeles que Clara me dejó. Busqué a Valeria, pero para entonces ella ya estaba buscándola por su cuenta». Arturo sintió que el mundo giraba en sentido contrario. Su esposa había tenido una hija con otro hombre. Ese hombre estaba sentado frente a él. «Durante todos estos años, lloré a una mujer que me ocultó toda una vida. ¿Y tú sabías?» Daniel no respondió. Sabía que cualquier palabra sería una traición más. Arturo se levantó. No había rabia en su rostro, solo decepción, una tristeza profunda que no necesitaba gritarse para ser letal. «Te perdono, Daniel, pero ya no tengo nada más que hablar contigo». Cuando regresó a casa, Valeria estaba en el salón, arrullando a Tomás. Se notaba que había estado llorando. «¿Estás bien?», preguntó ella. Arturo la miró, y por primera vez no vio a la hija de otro hombre. Vio a una mujer que había crecido sin respuestas, a una madre que buscaba un lugar seguro para su hijo. Vio a Clara en sus gestos. «Hablé con Daniel», dijo sin rodeos. «Ya sé la verdad». Valeria se quedó en silencio. No negó nada, solo asintió con los ojos húmedos. «¿Y ahora qué?». Arturo se acercó, miró a Tomás y sonrió con una dulzura que parecía nueva. «Ahora decidimos si queremos seguir construyendo algo a pesar del pasado». Valeria rompió en lágrimas. No por pena, sino porque por primera vez alguien le ofrecía quedarse. Los días que siguieron no fueron fáciles. Las emociones eran montañas rusas, los silencios más pesados que las palabras. Pero algo comenzó a cambiar en aquella casa que llevaba años congelada en el tiempo. El llanto de un niño se convirtió en banda sonora. Las risas tímidas en promesa. Valeria y Tomás se quedaron. No porque Arturo lo retuviera, sino porque por primera vez sentían que pertenecían a algún lugar. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se colaba por los ventanales, Arturo salió al jardín. Tomás, tambaleante y feliz, corría tras una pelota de tela. Valeria lo observaba desde la terraza, con una paz que nunca había tenido. «Abuelo», gritó el niño al verlo. La palabra lo golpeó con fuerza. «Abuelo». Una palabra que jamás pensó escuchar y que ahora le abría un nuevo universo. Abrió los brazos y el pequeño se lanzó hacia él sin dudar. En ese abrazo, Arturo sintió como todo el dolor acumulado durante años comenzaba a disolverse. Valeria se acercó, sonriendo con lágrimas en los ojos. «Nunca creí que encontraría una familia», dijo. «Pero ahora siento que mamá, de alguna forma, nos reunió». Arturo sintió, mirando al cielo, como si esperara ver entre las nubes el rostro de Clara, joven, libre y quizás, finalmente en paz. «Ella no me lo contó porque tenía miedo», susurró. «Pero también creo que, en el fondo,
Quería que esto ocurriera, que al final la verdad nos encontrara. Esa noche, ya con Tomás dormido, Valeria y Arturo se sentaron junto a la chimenea. Él sostenía una foto antigua que ella había encontrado en una caja guardada en el desván. Era Clara, saliendo del hospital, con un bebé en brazos. En el reverso había una nota escrita con tinta casi borrada. Para mi hija, un día lo entenderás. Te amo desde antes de verte. Que la vida te lleve a casa. Valeria abrazó la imagen, cerrando los ojos. Estoy en casa, dijo, apenas en un susurro. Arturo la miró y sin decir nada, le tomó la mano, porque en ese momento lo supo. La vida no le había quitado todo, solo lo había puesto en pausa. Y ahora, con cada risa de Tomás, cada conversación con Valeria, cada atardecer compartido, empezaba de nuevo. No como antes, sino mejor, más humano, más real, más completo.